Buenas tardes, mi nombre es Marjorie García González, soy profesora titular e investigadora del Centro de Estudio para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, conocido como CEPES, de la Universidad de La Habana en Cuba. Soy doctora en Ciencias de la Educación en la especialidad de Economía y Gestión. Además, soy la editora principal de la revista cubana de Educación Superior, que radica en el CEPES, una revista de alto impacto, amplia visibilidad, que está en Cielo. Coordino además el grupo de comunicación y desarrollo universitario del CEPES. Y bueno, estamos acá por una invitación del CES para celebrar su aniversario y evidentemente los estamos felicitando por ese motivo. Vamos a compartir esta tarde con ustedes un grupo de interrogantes, motivaciones y nuevas tendencias sobre las competencias, sobre todo en el ámbito educativo, esperando que un tema tan complejo, tan polémico y tan diverso en los últimos tiempos sea de su agrado, se motiven y se adentren en la investigación de las mismas. Cuando el investigador se adentra en el mundo de las competencias, tiende a sentir cierta preocupación al percatarse de la cantidad de estudios, análisis, valoraciones que se han realizado en torno a esta categoría, ya sea desde lo psicológico, lo formativo, lo personológico, entre otras muchas, lo social, lo laboral, lo empresarial. Y esto lo ha convertido en una terminología compleja y en constante evolución. Esto nos permite preguntarnos cómo se perciben hoy las competencias. ¿Tienen un solo enfoque? ¿Todas tienen la misma base epistemológica? Bueno, estas y otras interrogantes las vamos a estar respondiendo en la medida que avancemos en nuestra intervención. De manera general, muchos autores han incursionado en el mundo en esta categoría desde diferentes áreas de estudio. Entre las más reconocidas o las más divulgadas tenemos la educación, la economía, la psicología, el marketing, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo humano integral, entre otras muchas. El significado otorgado es diferente y el término varía según el contexto en el que se le sitúa, la interpretación que se da y las características contextuales que se dan en cada uno de estos aspectos. Además, también tiene mucho que ver con los paradigmas, los enfoques que se asuman en cada una de estas posturas teóricas. Existe, por consiguiente, cierta variedad y ubicuidad entre los diferentes autores. De ahí la importancia de tener en cuenta la perspectiva genealógica del origen, por tanto, del concepto que se estudia, para comprender mejor la manera en cómo se ha ido agregando y construyendo ciertos elementos durante su conceptualización en cada etapa de su desarrollo. Esto nos permite preguntarnos además dónde y cómo surgen las competencias, cómo se clasifican y qué las caracteriza. La competencia proviene del verbo latino competentia o competente, que significa pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Estas competencias no son algo que se asimila de una vez y para siempre, más bien incrementan sus potencialidades a partir de sus secuenciales avances. Otros elementos importantes a tener en cuenta en el origen del término provienen del castellano competer o competir, que tiene en su base el verbo latino competere, que significa concordar, corresponder, coincidir, el sustantivo competencia, el adjetivo competente, que es apto o adecuado. Desde el punto de vista de competir, significa pugnar con, rivalizar con, a través de sus sustantivos, y adjetivo, bueno, competición, competencia, competidor, competitividad. El surgimiento, además, de las competencias es controversial, aunque mayoritariamente se coincide en que surge en el mundo empresarial, laboral y posteriormente comienza a insertarse en el ámbito educativo. Desde esta perspectiva se concreta en la línea de tiempo elaborada por Tobón en el 2013, el cual hace una sistematización muy interesante desde esta perspectiva educativa particularmente. Tiene su base en las sociedades antiguas, donde existen referencias al término cercanos a la competencia. Existe la concepción de que las personas deben actuar en la realidad con dominio de las cosas, teniendo certeza de lo que se hace, logrando desempeñarse adecuadamente en este sentido, por lo tanto, dominando la esfera, la actividad
que se realiza en este caso. Ya en el siglo XV se evidencia el uso del término competencia en otros idiomas, en diversos idiomas. En la década del 60 se inicia el empleo del término en el área del lenguaje, lo que lo hace muy significativo porque justamente a través de las competencias lingüísticas es que comienza a insertarse este término en el mundo educativo. En la década del 70 al 80 hay una construcción teórica del concepto fuera de los procesos comunicativos, fuera del lenguaje y de la enseñanza de los idiomas. Se comienza a aplicar el concepto en la gestión humana y en la educación particularmente. En la década del 80 al 90 se comienzan a elaborar modelos amplios para aplicar las competencias en los diferentes niveles educativos. Comienzan los primeros atisbos de currículo por competencias, de fomentar competencias a través de las carreras universitarias, de establecer determinadas competencias para las diferentes esferas de actuación, para las diferentes profesiones, para los diferentes aspectos fundamentales que desarrollamos en la universidad en función de la integración de los procesos universitarios. En la década del 2000 se comienza la aplicación masiva del concepto de competencia en la política educativa de muchos países. Afortunadamente, también se inserta América Latina en esta inserción de competencia desde los currículos provenientes inicialmente por Europa, Estados Unidos y finalmente América Latina, que se inserta también en este proceso. Hay nuevos desarrollos teóricos desde el pensamiento complejo de la educación, lo que también influye e incide en este desarrollo de la competencia desde el mundo educativo. Por tanto, en la década del 60 del siglo XX existen fundamentalmente dos perspectivas de desarrollo de las competencias: la lingüística de Schonke y la psicología conductual de Skinner. Desde la lingüística de Schonke, la competencia lingüística se ponía en acción mediante este desempeño comunicativo a través de la actuación en este dominio de las competencias comunicativas y la manera de comunicarnos en uno o varios idiomas. La psicología conductual de Skinner tiene su base en que la competencia se ve como un comportamiento efectivo basándonos en el comportamiento observable, efectivo, verificable. Por tanto, de los procesos comunicativos es clave el desarrollo y la formación de estas competencias. El origen, además, desde finales del siglo XX a inicios del siglo XXI, ya las competencias comienzan a insertarse o desarrollarse en dos ámbitos fundamentales: la visión docente formativa, junto a la reflexión y el análisis que se desarrolla en los alumnos. Por supuesto, potenciar en los alumnos diferentes saberes: saber hacer, saber ser, saber emprender. Un grupo de saberes importantes, los cuales se van secuenciando en determinadas situaciones que tienen mucho que ver con el entorno, con el contexto en el cual se desarrolla. Otra de las miradas importantes en este sentido es la visión empresarial. Esta visión empresarial permite habilitar a los miembros de una organización para desempeñarse de forma efectiva, de forma concreta, con procedimientos determinados y por supuesto con las competencias claves que de alguna manera provienen o derivan de su puesto de trabajo, particularmente para desempeñarse con eficiencia, efectividad y productividad en cada uno de sus puestos de trabajo, lo cual ha ganado muchos elementos y ha ganado muchos adeptos en los últimos años en función de la gestión empresarial y la formación de los recursos humanos en función de las competencias para cada uno de los puestos de trabajo. Pero bueno, esos son elementos que pudiéramos ver en un segundo momento. Más adelante, el término competencia se comienza a utilizar en el mundo laboral. Se generaliza en el año 70, a partir de la década del 70 del 80, dentro de esta gestión de los recursos humanos, y a mediados de los 80, David McClelland, en el Reino Unido, revive esta controversia que existe dentro del ámbito laboral, percibiendo, dejándonos ver que las competencias pretenden ser un enfoque integral de formación que desde su propósito relaciona el mundo del trabajo y la sociedad en general con el mundo de la educación. No podemos desligar el mundo de la educación del mundo del trabajo, porque formamos a nuestros estudiantes en la educación superior para que se desempeñen con eficiencia y efectividad en la esfera laboral. El surgimiento, por tanto, de las competencias obedece
a necesidades de diversos tipos. Entre ellas se destaca elevar la calidad y cantidad de producción, que se traduce, por supuesto, en eficiencia, eficacia, competitividad, la satisfacción de necesidades de los clientes, la necesidad de insertarnos en el mercado mundial, la capacitación y formación de los recursos humanos para enfrentar el desarrollo tecnológico, la redefinición de nuevas estrategias de gestión de producción, la necesidad de concebir y lograr nuevos estilos en la organización del trabajo, la complejidad de las funciones, la necesidad de construir nuevos límites a las mismas, la necesidad de desarrollar la capacidad innovadora del aparato productivo, la necesidad además de insertarnos en un mundo cada vez más globalizado a través de la gestión del conocimiento, de la gestión de la ciencia, de la gestión de la innovación. Y en ese sentido es que surgen las competencias y han ido ganando cada vez mayor fuerza en este ámbito educativo. Por consiguiente, esto nos va permitiendo llegar a un enfoque por competencias que es relativamente nuevo. Este enfoque por competencia tiene una confluencia de múltiples aportes disciplinares, entre ellos los cuales han establecido este enfoque en los últimos años, pero parte de las bases de Stenberg, de Gadamer, de Brunner, de Vygotsky, entre otros muchos, con base fundamental en el conductismo, el constructivismo, lo cognitivo-conductual y el socioconstructivismo desde sus características fundamentales. La noción de competencia, por tanto, no proviene ni de un solo paradigma teórico, ni de una sola tradición psicopedagógica. De ahí que no se pretende dar un criterio acabado sobre el tema que nos ocupa. Al contrario, es considerado como un contenido flexible, abierto, con tendencia al cambio en el campo que se investiga, con tendencia al desarrollo, y es un concepto que está en evolución, en construcción y en desarrollo, porque es un concepto en este ámbito educativo relativamente moderno en comparación con el resto de los enfoques que ya son más estudiados, más abordados y más aplicados en el ámbito educativo. Los diferentes enfoques de competencias que de alguna manera vamos a tratar: está el enfoque conductual, funcionalista, constructivista, sistémico y complejo, cada uno de ellos con sus particularidades, con sus características identitarias. El enfoque conductual se centra en las competencias como comportamiento. El conductismo de tercera generación, por tanto, se ve desde lo organizacional. El enfoque funcionalista, por su parte, se centra en la aplicación del análisis funcional con énfasis en la normalización. Por su parte, el enfoque constructivista se centra en el análisis y la resolución de dificultades y problemas. El enfoque sistémico se centra en el currículo como sistema, viendo las competencias más integradoras, con enfoque de cambio. Y el enfoque complejo se centra en la ética, en la epistemología, así como en la mente compleja. Todos ellos, de alguna manera, tienen su base también en la manera de hacer, en la manera de interpretar y en los entornos en los cuales nos estamos insertando a través de las interpretaciones que se realizan. Para asumir desde las determinadas posturas sobre las competencias, es necesario tener en cuenta el punto de partida de estas competencias, esta perspectiva genealógica, el origen, las tendencias, los autores que se asumen en cada uno de los casos y la postura o posición epistemológica que asumimos en un determinado momento. La caracterización que se hace de la categoría objeto de análisis es importante para no entrar en contradicción con estos autores o estos paradigmas que se asumen en un momento determinado. Los aportes a la comprensión lógica e histórica de los procesos y las categorías estudiadas. Se debe ser coherente, por tanto, con toda esta trayectoria, digamos, en los autores que se asuman, las posturas que se asuman, los enfoques y los orígenes de competencia que estemos trabajando. No podemos asumir una postura que entre en contradicción con otra o un enfoque que entre en contradicción con otro. Tenemos, por tanto, que valorar teóricamente y epistemológicamente, hacer un análisis bien profundo de estas competencias antes de asumir un determinado enfoque para nuestra investigación o nuestra actividad profesional. Por consiguiente, este desarrollo tendencial de las competencias se basa en cuatro elementos, en cuatro aspectos tradicionales: el funcionalismo, el conductismo, el constructivismo y el socioconstructivismo. Vamos a ir viendo, de algún modo, elementos que distinguen a cada uno de ellos en función de las competencias. En el caso del funcionalismo, la competencia es la capacidad para realizar actividades
y lograr resultados en una función productiva determinada a partir de su desempeño. En este caso, se potencia lo que se debe hacer, y uno de sus principales precursores es Merton, a partir del año 1996. En el caso del conductismo, la competencia se ve como determinadas características de las personas que se expresan en sus comportamientos, lo cual está causalmente relacionado con un desempeño superior en un cargo o en un rol o en una posición o actividad determinada. Se vincula básicamente con lo que se debe ser y tiene sus principales precursores en Watson en 1913 y McClellan en 1973, que fueron los que comenzaron entonces a insertarlo en el ámbito laboral y empresarial. El constructivismo, por su parte, es una competencia, asume la competencia como relacionada con todas las actividades que vocacional o laboralmente hacen merecer el apelativo de experto. Por tanto, se basa en ese proceso de construcción de representaciones mentales por niveles complejos de cada uno de estos desempeños crecientes. La competencia se construye no solo desde la función que nace del mercado, sino que concede igual importancia a la persona, a sus objetivos y a sus posibilidades. Por tanto, en este sentido se le otorga también alta importancia a la persona, al ser humano, en función de estas competencias. Tiene sus principales precursores en Schwartz en el año 1995. El socioconstructivismo tiene su principal precursor, tiene algunos entre sus precursores fundamentales a González Maura en el año 2002 y es una posición que se asume desde el enfoque histórico-cultural, se forman y se desarrollan en la práctica, se demuestran en la práctica y se ve la competencia como la integración de tareas profesionales en las evaluaciones desde la práctica. Por tanto, en todas ellas vemos que el desempeño, la gestión en la práctica, la inserción en la práctica, el desarrollo de la práctica es muy importante. Esto nos lleva a darle una alta importancia al desempeño profesional, laboral, educativo, contextual, comunitario, en función de la competencia que estemos trabajando en el contexto particular que trabajemos. En el ámbito educativo existen un grupo de alternativas que la hacen distintiva, particular en cada uno de estos casos. Se entienden entonces las competencias de estas alternativas desde el punto de vista cognitivo, hermenéutico reflexivo, humanista y socioformativo. Desde el punto de vista cognitivo, la definición de competencia está vista como un enfoque que incluye todos los recursos mentales que se emplean para realizar tareas importantes, adquirir conocimientos, conseguir buenos empleos, buenos desempeños, buenas actividades en las cuales se realizan. En el caso del hermenéutico reflexivo, la competencia se ve como una habilidad que se relaciona con el conocimiento que se pone en práctica en condiciones diversas de reflexión y dinámica conjunta. En el caso del humanista, las competencias son entendidas como habilidades humanas generales que a partir del potencial que tiene la persona en su relación con el entorno es que se muestran en este sentido. Desde el punto de vista socioformativo, se entienden como procesos complejos de desempeño ante actividades, problemas de idoneidad, ética, buscando la realización personal, la calidad de vida, el desarrollo social, el desarrollo económico. Entonces, desde este punto de vista, estas alternativas también se vinculan con los determinados, con diversos tipos de aprendizaje, donde podemos asumir el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el constructivismo y el socioconstructivismo, que también se relaciona básicamente con estas tendencias, con estos enfoques, con estas alternativas educativas. Desde el punto de vista del aprendizaje por descubrimiento, parte de las experiencias directas, el aprendizaje por penetración comprensiva, la práctica de inducción y el círculo de espiral para trabajar este tipo de aprendizaje desde el aula y desde las diferentes actividades que se realizan. En el caso del aprendizaje significativo, es un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, por tanto reajusta y reestructura y reconstruye ambas informaciones en este proceso de aprendizaje. En este sentido, se consideran las condicionales para el aprendizaje
tiene una relación con los nuevos conocimientos y con los saberes previos. Se le da entonces alta importancia a los saberes acumulados, a las experiencias previas, a las experiencias vividas. Utiliza los organizadores previos y la funcionalidad de los aprendizajes. En este sentido, entonces, se trabajan las potencialidades que tenemos como seres humanos, como profesionales, en cada una de estas maneras de aprender que tenemos. Desde el constructivismo se consideran los 3 estadios de desarrollo cognitivo: la construcción del propio conocimiento mediante la interacción y esa reconstrucción de los esquemas de conocimiento que nos vamos haciendo como particularmente cada uno de nosotros. Desde el socioconstructivismo, que es mucho más moderno, mucho más actual, mucho más de los últimos años, se ha visto entonces ese socioconstructivismo como la vinculación del constructivismo con el enfoque histórico-cultural. Se ve como la importancia de esa interacción social, la incidencia de la zona de desarrollo próximo con una marcada fortaleza, y se fomenta un aprendizaje colaborativo desde el aprendizaje situado que se tiene. Independientemente de estas alternativas, las tipologías de aprendizaje, para enseñar por competencias básicamente, hay que tener muy en cuenta las relaciones con los aprendizajes previos. Presentar, por tanto, determinada información, motivar para esa información, realizar prácticas secuenciadas, reflexionar sobre lo que se hizo, lo que se debe hacer, cómo quedó, cómo salió, lo positivo, lo negativo. Entonces, analizar esa reflexión, o sea, esa situación que se nos ha dado en ese proceso de aprendizaje para aprender de esa situación. Aplicar, por tanto, esta reflexión y estos resultados a otras situaciones y revisar, por consiguiente, lo que se hizo para perfeccionar de alguna manera estos procesos. La tipificación y conceptualización de las competencias ha revelado que el concepto se configura como un fenómeno de múltiples dimensiones e interpretaciones. Estas características, por tanto, cambian en dependencia del contexto donde se analice, dando muestra de su multipresencia y de su complejidad. Se perciben desde este punto de vista entonces las competencias como la integración holística y sinérgica de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, motivaciones y destrezas demostradas en contextos sociolaborales diferentes y cambiantes, poniendo en práctica las experiencias y los principios básicos de saber, saber hacer, saber ser, saber emprender, saber estar, saber compartir y vivir en colectivo académico, laboral y social, viendo la formación de competencias como un verdadero proceso desarrollador. Al interior de la competencia, por tanto, se integran los conocimientos, los valores, las actitudes y las habilidades, entendiendo los conocimientos como dependientes de las ciencias y fuente de saberes. Los valores asociados a la personalidad y a la conducta, dándole un significado social a los objetos. Las habilidades como procedimientos que implican ejercitación para ser dominadas y las actitudes con una alta carga de afectividad. Todo esto desde el contexto sociolaboral que les permita entonces a los profesionales entenderlo, interpretarlo, argumentarlo y proponer soluciones desde una actividad innovadora y creativa. Esto nos lleva, por tanto, a hacer un análisis de la estructura interna de la competencia, entendiendo transversalizado en este sentido por los conocimientos en cada una de sus partes, partiendo de las tareas como núcleo central o núcleo básico de las competencias, donde las tareas van derivando un grupo de acciones, a su vez un grupo de valores, actitudes. Esto va a generar y va a formar o a tributar a un grupo de habilidades, capacidades, hasta llegar a la competencia. Todo ello tiene que estar muy marcado por las motivaciones y los intereses que se tengan para adquirirla. Y se debe evaluar en cada momento el desempeño y el rol asumido por cada sujeto al interior del grupo, teniendo en cuenta la actividad particular que realiza. Y un detalle muy importante, que no solamente vamos a evaluar el objetivo, o sea, el cómo lograr alcanzar ese objetivo, el proceso también es muy importante de evaluar. Por tanto, debemos evaluar el cumplimiento del objetivo, pero el proceso por el cual se transitó para el cumplimiento de ese objetivo, porque muchas veces durante ese proceso también se aprende y también se van fomentando esas competencias. Lo que hay
Personas que para su aprendizaje necesitan un poco más de tiempo. Pero es importante trabajar el qué y el cómo desde la evaluación de estas competencias. Por consiguiente, las competencias en su estructura interna dejan ver su integración y su holicidad. Como procesos complejos de desempeño se visualizan o se entienden como dinámicas, tienen determinados fines que buscan la actuación, la constancia, con altas demandas y requerimientos del contexto que no podemos perder de vista ese contexto. Son complejas porque ponen porque su acción implica muchas veces afrontar incertidumbres, muchas incertidumbres en todos los procesos de formación y desempeño particular. El desempeño es la actuación en la realidad e implica todas las dimensiones del ser, todas ellas con alta idoneidad, con actuación, cumpliendo los indicadores, criterios de eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y apropiación de lo establecido para tales efectos. Los contextos constituyen todo el campo disciplinar, social, cultural, ambiental que rodean, significan e influyen en todas las situaciones en las cuales nos estamos desempeñando. Todo ello sin perder de vista altos niveles de ética y de responsabilidad en cada uno de los ejercicios que se realizan. En tanto, siempre es necesario prever las consecuencias para ese desempeño, revisar cómo se ha actuado, corregir los errores de las diferentes actuaciones, lo que incluye, por tanto, reparar posibles prejuicios a otras personas y a sí misma y, por tanto, reconsiderar determinadas actuaciones y determinadas actividades en este sentido. Las competencias, entonces, se utilizan en campos versátiles, pero aún no hay una elaboración teórica acabada al respecto. En la mayoría de las definiciones se reiteran aspectos a los que se le da mayor peso. Y esto entonces nos lleva a hacernos la pregunta: ¿cómo se reconoce una competencia? ¿Qué características distinguen a cada una de las competencias? Pues bien, la competencia se puede visualizar desde el verbo que de alguna manera la identifica. Por tanto, es el conjugado presente, el indicativo. Solo debe incluir un verbo, evidencia el producto o resultado de una actuación dirigida siempre al desempeño, tiene un objeto, por supuesto, que es comprensible para la audiencia o cualquier lector. En él recae la actuación o los elementos importantes, fundamentales de la actuación, indica su finalidad, para que el motivo puede haber más de una finalidad en una única competencia, y por supuesto la condición de idoneidad, que es un parámetro de la calidad del desempeño y se expresa de manera general y responde fundamentalmente a la pregunta: ¿en qué situación la persona aplica el conocimiento? ¿En qué características fundamentales, en qué condiciones fundamentales se aplican determinados conocimientos y cómo estos se evolucionan, se interpretan y se asumen en los diferentes contextos? Cada competencia se distingue entonces por conocimientos específicos, habilidades, destrezas específicas, valores, comportamientos específicos, actitudes a asumir, lo que la hace diferente, lo que la hace distinta y diferenciable de otras competencias en otros ámbitos. Usted puede, de alguna manera, promover el liderazgo como una competencia importante en el mundo educativo. Sin embargo, la interpretación, la visión y los elementos que se revisan o que se potencian en el liderazgo, en los procesos formativos, en los procesos educativos, tienen particularidades que lo hacen diferente del liderazgo que se necesita para una gran empresa, para una gestión empresarial más eficiente, más eficaz. Y evidentemente es una misma competencia con diferentes interpretaciones, con diferentes acepciones, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de percibir, por tanto, estos entornos diferentes y cambiantes en cada uno de los contextos e interpretaciones que hacemos de la competencia en el ámbito en el cual nos movemos. Ahora bien, el concepto de competencia, a través de criterios de Abad Guerrero, Castillo Clavero y González Rivero, en el año 2004 y 2006 respectivamente, confluye en que está integrado por diferentes elementos, uno de los cuales está referido a las acciones o procedimientos de la actividad profesional o laboral. Sus elementos componentes son de diferente carácter, funciona de manera integral, por lo que supone una estructura
está condicionada por su relación con la actividad laboral específica, relaciona la teoría y la práctica, su funcionamiento holístico e integral lleva a que sea entendida muchas veces como una capacidad, aunque es mucho más. Nos podemos encontrar en muchos casos las competencias redactadas en forma de habilidad, de capacidad. Sin embargo, la competencia es mucho más que una habilidad, es mucho más que una capacidad. Es la integración de estos elementos que se asocian a ella como conocimientos, habilidades, valores, actitudes, destrezas, motivaciones, que se desarrollan, que se forman, se desarrollan y de alguna manera se devuelven en ese desempeño, en la práctica de cada una de las esferas que estamos trabajando en este sentido. Por tanto, estas competencias se manifiestan como acción integrada con determinadas características que las identifican para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. En este sentido, se reflejan o se evidencian en un grupo de características distintivas de las mismas, donde se visualiza la aplicación como una de las características clave de las competencias, manifestándose en desempeños contextualizados. Poseen además un carácter dinámico que se evidencia en el dominio progresivo a lo largo de la vida de estas competencias y de este proceso de su formación. Tienen un carácter transversal que se visualiza en la actuación coordinada de diversas materias, de diversos profesores en determinados elementos o aspectos de su proceso de formación. Tienen características complejas que se expresan en la síntesis de su desempeño de una persona en sus espacios vitales de desarrollo. Estas, entre otras características, tienen además la contextualización que no es más que la actuación en un determinado contexto, la interpretación y la aplicación de la misma en ese determinado contexto, la idoneidad, que es la capacidad de realizar esas actividades que demanda la situación conforme a unos niveles de desempeño determinados, la interdependencia, donde se visualiza que todas las competencias se entrelazan, se mezclan, se integran en este sentido para ese desempeño eficiente, eficaz de cada una de las personas en las determinadas actuaciones. Tiene un carácter de integración donde se visualiza la coordinación de intenciones, por tanto, el interés por hacer algo mejor u original, las acciones que se asumen en determinados riesgos, los resultados que se deben tener en cuenta, que se deben poner en práctica, por tanto, incide en la mejora de la calidad de la actividad que estemos realizando en un momento determinado. Esto además nos permite llegar a dos interrogantes clave para este proceso. ¿Cuáles son los rasgos que tipifican las competencias? ¿Cómo se estructuran y cómo se caracterizan las mismas? Entre los rasgos generales constitutivos de estas competencias se encuentran que no solo son definibles en la acción, no pueden reducirse a la mera aplicación de saberes. Poseer capacidades no significa ser competente, sino utilizar unos recursos cognitivos, por tanto los saberes, en una situación X para resolver eficazmente un problema determinado. Poseer conocimientos no significa tampoco ser competente. El conocimiento que no se moviliza no pasa de ser una mera información. Por tanto, poseer determinadas capacidades, poseer determinadas habilidades, poseer determinados conocimientos no nos garantiza de alguna manera tener competencia o ser competente. Lo que nos garantiza o potencia esto es la integración de estos elementos en el desempeño y en la actuación profesional. Otro de los rasgos generales constitutivos se ascribe que no se circunscribe a la producción laboral. Por tanto, el hombre es profesional, pero también es humano. No existe solo para trabajar ni para darle beneficios a una empresa. Es un ser biopsicosocial. Por tanto, no se circunscribe solamente a esa producción laboral, a esa actividad profesional, sino también tiene que entenderse y asumirse como un ser humano. La competencia no puede entenderse al margen del contexto, que es otra de las características o rasgos constitutivos. Esta competencia particular
que se pone en juego en las condiciones específicas en las que se evidencia. Por tanto, la propia situación exige una respuesta contextualizada de esta competencia. Otro de los rasgos es que el desarrollo de una competencia es una actividad cognitiva compleja que exige a la persona establecer relaciones entre la práctica y la teoría, transferir el aprendizaje a diferentes situaciones, aprender a aprender, aprender a emprender. Esto nos implica desaprender, reaprender y seguir aprendiendo continuamente de los contextos, de los enfoques, de las actuaciones en las cuales nos desempeñamos. Plantear y resolver problemas, actuar de manera inteligente y crítica en una situación. Esta crítica reflexiva desde cada una de las actuaciones que tenemos, reforzando lo positivo y perfeccionando las cosas que no nos salieron tan bien en este proceso de formación y desarrollo de la competencia. Otro de los rasgos importantes es que no pueden ser medidas a priori e independientemente de un contexto específico, pues la competencia misma está en constante evolución, no es estática, se desarrolla y perfecciona en la práctica, se perfecciona a lo largo de la vida tanto académica, profesional, social, comunitaria, etc. Por tanto, tenemos que ver la competencia con estos altos niveles de complejidad y con estos altos niveles de integración que posee conceptualmente. Otra de las características del concepto de competencia que las distingue de otra categoría conceptual es que percibe ese procesamiento de la información desde la constitución de la manera de organizar la información que se hace de una manera más integral, más holística. Trabaja sobre la resolución de problemas donde se pueden resolver determinadas problemáticas en contextos específicos o con aplicación de múltiples contextos, múltiples interpretaciones a partir de las complejidades particulares que se trabajan en ella. Otro de los elementos que tienen en cuenta como característica básica es la transferencia. Por tanto, se transfieren conocimientos, habilidades y actitudes a la resolución de nuevos problemas. Ponemos en práctica en ello toda nuestra personalidad y todos nuestros elementos que la trabajan, digamos, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, valores, actitudes que aprendimos en contextos y en situaciones anteriores. Por tanto, también se ponen en juego como características claves de las mismas. Al asumir una noción de competencia, nos permite entenderlas como la integración de elementos de las diferentes áreas de la personalidad. Tengamos en cuenta los componentes cognitivos, afectivos, motivacionales y cualidades personales que no podemos desligarnos de ellas en el proceso de formación y de desempeño en una determinada actuación. No se reduce la competencia a capacidades, habilidades u otros elementos concretos que sean tangibles y mensurables de la conducta de las personas, sino que se integran todos ellos en un determinado contexto. La imbricación de los componentes son proporcionados al sujeto mediante la experiencia personal. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal, una experiencia de vida que le permite en una determinada esfera, en una determinada actuación, desempeñarse de maneras diferentes, incluso llegar a soluciones de una determinada problemática a través de diferentes alternativas, lo que tiene mucho que ver con esa experiencia de vida o esa experiencia personal. Moviliza además de forma integrada y contextualizada a través de la aplicación que se hace evidente en ese desempeño autónomo, flexible, versátil, sustentable e innovador. Otra de las características que las distingue es que el término competencia se centra en la posibilidad de activar en un contexto específico los saberes que puede poseer un individuo para resolver situaciones de manera óptima, situaciones propias de su rol, de su perfil laboral, del perfil profesional o personal, por supuesto con una manera emprendedora. La competencia implica a su vez que junto con los demás atributos personales que el sujeto debe movilizar, también existen necesidades, motivos, actitudes favorables para llevar a cabo una labor determinada. Labor que debe llevarse a cabo de una manera eficiente, eficaz y pertinente.
Si no existe una disposición positiva para el desarrollo de cualquier tarea, los resultados no serán satisfactorios. Es importante tener en cuenta que la integración y de alguna manera la concientización de lo que tenemos que hacer en determinados contextos es clave para la obtención de resultados satisfactorios en el ámbito de las competencias. Ahora bien, ¿cuáles a su juicio son las competencias más importantes de su actividad? ¿Cómo se asumen cada una de ellas en las diferentes esferas o en las diferentes actuaciones que tenemos, en los diferentes ámbitos en los cuales nos movemos? Para esto existen tantas clasificaciones de competencias como autores trabajan el tema, tanto desde el ámbito empresarial como académico, desde una visión didáctica, profesional, laboral, entre otras. Cada una tiene sus particularidades, características y distinciones. Ninguna de estas clasificaciones es más importante que otra. Todo depende del contexto, de la interpretación, del desempeño, cómo se aplican en la práctica para alcanzar la meta propuesta, qué enfoques o paradigmas asumimos, a qué autores nos adscribimos fundamentalmente. Nos permite, por tanto, hacer una sistematización de las diferentes clasificaciones y se llega a una propuesta de clasificación de competencias que ponemos a su consideración, viendo dentro de las competencias humanas que son imprescindibles para la vida y el desempeño en cualquier actividad y contexto, que integran esas competencias generales que abarcan casi todas las profesiones u oficios y por tanto perfiles, asumiéndolas también en algunos casos como competencias generales o competencias claves. Al interior entonces de ellas encontramos las competencias profesionales que se vinculan a actividades profesionales específicas de un área de estudio, de un área de desempeño, de un área muy particular. Al interior de estas competencias profesionales encontramos entonces las competencias básicas de dirección, específicas y laborales. Las básicas se adquieren como resultado de la formación básica que es adquirida durante nuestro proceso formativo. Las específicas están directamente relacionadas con el ejercicio de la profesión que desarrollamos en ese contexto particular. Las laborales están vinculadas directamente al perfil profesional que se ocupa en un cargo particular, en una actuación, en un puesto de trabajo determinado. Las de dirección combinan los conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes para ser eficaz en diversos entornos organizacionales. Todas ellas tienen una alta importancia y tienen unas características muy particulares y cada una de ellas trabajan de manera independiente, estas y otras, dentro de las clasificaciones que cada uno asuma, se trabajan de una manera muy particular con características distintivas de otras competencias. Se considera entonces que la competencia es un concepto complejo, multifacético, multidimensional y en perfeccionamiento, pues comprende aspectos de la personalidad e incluye un conjunto de comportamientos, conocimientos y actitudes que evidencian que el individuo posee potencialidades para ejercer un trabajo, una profesión, resolver una determinada situación o problema en interacción con un medio laboral y social. Esto nos permite llegar a la propuesta del modelo iceberg de competencia que de algún modo visualiza los conocimientos a las habilidades, por tanto lo que se hace y lo que soy capaz de hacer como elementos a formar que son fáciles de desarrollar. Y otros elementos que son más difíciles de desarrollar y seleccionar, como pudieran ser la autoimagen, los valores, los rasgos de la personalidad, los motivos. Por tanto, tiene mucho que ver con el soy así, deseo hacerlo, suelo hacerlo, me gusta hacerlo de esta o de otra manera. Por tanto, la competencia incluye diferentes elementos que, por lo que no puede reducirse a ninguno de ellos de manera particular. Está sesgada por el carácter de la actividad a la que se orienta y establece exigencias, pero tampoco puede reducirse a términos de desempeño o términos de resultado. Las competencias, por consiguiente, son productos de la enseñanza, son productos de la actividad, están en constante desarrollo. En la medida en que se van manifestando,
se van estructurando mejor, funcionan con mayor nivel de cohesión y determinan evidentemente la calidad de su desempeño. En este modelo iceberg que estábamos comentando, se visualizan los conocimientos a las habilidades, la aptitud, por tanto, lo que se hace y lo que se puede hacer, y queda de alguna manera al interior de la personalidad de cada uno de nosotros la autoimagen, los rasgos, los valores y los motivos, y la actitud, por tanto, el deseo de hacer. Esto nos da la medida de la complejidad de la competencia desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de su desempeño. Por tanto, puede verse con un enfoque holístico e integrador, con un carácter contextual y en continuo perfeccionamiento y formación, lo cual va evolucionando. En el modelo queda evidenciado lo que percibimos, juzgamos de la competencia y lo que está oculto y realmente sustenta la misma, dejando clara la importancia de su desempeño, que no se pueden tomar decisiones a priori, sino que es menester trabajarlas, aplicarlas y evaluarlas en la práctica, en cada una de las tareas y actividades que se realicen, que es donde se evidencia realmente el desempeño ante una situación específica. Por tanto, en estos aspectos visibles y ocultos del desarrollo, el desempeño de la competencia, se ponen en juego todos estos elementos asociados, transversalizados, por supuesto, por estos conocimientos, habilidades, valores, actitudes, destrezas, motivaciones, intereses, ansiedades y experiencias de vida anteriores en este proceso. El modelo trae consigo, por supuesto, como todo lo nuevo, resistencia al cambio. Todo lo novedoso, diferente, trae asociado determinadas barreras a su inserción. Es necesario, por consiguiente, trazar estrategias para su gestión. Por tanto, se esquematizan algunas de las principales reacciones ante la inserción de las competencias como un modo de frenar el cambio y de prepararnos para su gestión, partiendo de una situación original desde la negociación de la necesidad para un cambio evidente, que es la inserción de las competencias. Nos está provocando resistencia, intentos de negociación, desesperación o desconfianza, hasta que se llega un momento en que no entendemos, que no asumimos, que no queremos, porque estamos frenando todo el tiempo la inserción de algo nuevo o diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer, hasta que finalmente comienza la tolerancia, la aceptación, el ponernos de acuerdo, la promoción del cambio y el asumir que realmente tiene cosas diferentes, tiene cosas nuevas, tiene cosas positivas para nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de hacer, tanto en el mundo educativo como en el mundo empresarial en el cual nos desempeñamos. Se considera que en alguna medida el éxito o el fracaso de la educación superior para responder a estas demandas actuales depende de la forma en que sus gestores puedan, a partir de la movilización de sus competencias como una de las vías fundamentales, conducir este proceso de formación integral, siendo la aplicación de las competencias una tarea clave, determinante y muy importante en este proceso formativo, desde las tendencias y los desafíos para el siglo XXI, en la aplicación de este enfoque de competencias en tareas concretas de la enseñanza y tareas concretas del aprendizaje. Como desafío fundamental, no se observan respuestas estables y maduras que sirvan de referencia confiable para la elaboración de propuestas educativas para el desarrollo de competencias en muchos de los casos, aunque sí existen a nivel mundial muchas propuestas novedosas, creativas y con muy buenos resultados de inserción de las competencias en el mundo en la esfera empresarial, educativa, ambiental, económica. Por tanto, estamos haciendo un llamado a la inserción de estas competencias. Y el desafío radica entonces en preparar docentes y directivos que cuenten con competencias para enfrentar las necesidades del proceso de formación integral en las universidades a partir de una gestión ética y responsable, sin olvidar entonces que las competencias no son nuestro enemigo,
todo lo contrario, vienen para perfeccionar nuestro desempeño, nuestra manera de hacer, nuestros modos de actuación y evidentemente preparar mejor a nuestros estudiantes para desempeñarse de una manera efectiva en el mundo del trabajo. Hasta aquí lo que trajimos preparado para compartir con ustedes, invitarlos a que se adentren en el estudio y profundización de las competencias, que es un tema apasionante, polémico, necesario, complejo y que necesita de cada uno de nosotros para llegar a vías de efecto y, por supuesto, concretarnos en nuestro desempeño cada vez más eficiente, más efectivo, más competitivo y lograr entonces ese perfeccionamiento educativo que tanto necesitamos, ansiamos y deseamos todos los que trabajamos en la educación superior y tributamos entonces desde nuestra esfera de actuación a la formación de estos profesionales para el desempeño en la vida empresarial. Hasta aquí, muchas gracias.